Bienvenidos a Sé Quien Quiera Ser, el festival que te invita a bucear muy profundo para que te desarrolles en una conexión con tu mente, cuerpo, espíritu y emociones. Tengan todos muy buenos días, tardes, noches, según convenga. Estamos aquí en otra super duper edición de Sé Quien Quiera Ser. Y hoy estamos aquí con una super especialista en desarrollo humano, Miriam Mateos. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Débora. Buenos días. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita y darle me gusta. Y compartir. Por favor, compartan nuestro super festival de cine. Recuerden que pueden participar con obras de 1 minuto donde nos inviten a la reflexión, o inviten al mundo incluso a la reflexión y muestren en quién se están convirtiendo, ¿vale? El tema de hoy es sobre la reinvención, reinventarse en cuarentena y después de la cuarentena también, porque yo creo que siempre deberíamos estar en un constante cambio porque es positivo. Y Miriam nos iba a hablar un poco de esto para responder una pregunta. ¿Qué pregunta es la que tenemos por allí, Débora? Bueno, hola Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí con este tema tan interesante. Hombre, encantada de estar aquí, ¿no? Y además darle a la gente una visión positiva de las cosas, ¿no? Y que la gente entienda que tiene una estructura personal muy consolidada y que solo tiene que ponerla en marcha en estos momentos difíciles, pero al final hablamos de que la dificultad es un medio también, ¿no? Y una palanca de cambio para hacer cosas distintas y para sacar todo el potencial que las personas tenemos dentro. O sea, que es tiempo de realidad, pero también es tiempo de confianza en uno mismo y confianza en que las personas somos genios y tenemos nuestros ratoncitos y nos van a ayudar a que todo más o menos vaya en una línea de adaptación y una línea sobre todo serena, tranquila, pero creativa y con iniciativa personal, ¿no? Que creo que esta es la clave. Exactamente. Más en esos momentos son de reflexión. Pues mira, te comento, Dency López de Guatemala nos acaba de mandar una pregunta que dice así: ¿por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort, aunque nos sintamos estancados en nuestra comodidad? Bueno, porque la zona de confort a veces lo que hacemos es que garantiza nuestra zona de seguridad. Al fin y al cabo, una zona de confort no es nada más que una zona de seguridad, donde una persona siente que maneja su vida, siente que controla su vida, siente que está en un rol, ¿no?, que ella puede manejar. Y entonces a veces cuando nos piden salir de la zona de confort, una respuesta inmediata que damos es no, es muy difícil y es muy complicado. Cuando lingüísticamente se da una respuesta de este tipo, las personas que lanzan ese mensaje comunicativo están en zona de confort, lo que tienen es miedo. Y tienen miedo a si salen de la zona de confort, si tienen las herramientas suficientes, si están construidos, si hay un proceso de autoestima estable, si es una persona que confía en su capacidad. Entonces, la zona de confort lo que nos anuncia es que la persona controla, ¿no?, esa parte suya en la que se desarrolla con un rol cotidiano o por inercia que le hace estar seguro. Entonces, cuando hablamos de salir de la zona de confort, al final estamos hablando de toma la decisión de funcionar distinto, de adaptarte distinto y conecta con tu capacidad. La zona de confort nada más que es una zona de miedo en el que las personas nos sentimos más seguras y que vamos tirando desde ahí porque no nos cambia nada en la vida. Pero en el momento que hay un cambio o hay una situación distinta, es cuando uno se plantea, ¿no?, qué hacer, hacia dónde voy y qué me pasa. Y entonces ahí es cuando jugamos con ese conflicto interno. Sé que tengo que salir de la zona de confort, pero ostras, qué miedo, porque no sé si estoy capacitado, si tengo los recursos, igual me cuesta pedir ayuda, igual todavía no he conectado mucho con esas fortalezas, y entonces las personas nos sentimos mucho más cómodos y más seguros en la zona de confort. Y podemos estar ahí toda una vida, porque si nunca nos pasa nada y vamos controlando eso, es evidente que lo acabamos de convertir en una inercia, en una forma de funcionamiento que hemos normalizado. Entonces, cuando pasa una situación como esta, la gente dice, ostras, ¿y ahora qué? Claro, si hubieras estado conectado, conectada con la vida y no hubieras estado en zona de confort, este cambio, ¿no?, esta posibilidad de salir de ahí no te sería tan compleja y no te sería tan con ese estímulo tan inhibidor del miedo o de la falta de capacidad de conectar con tus recursos. O sea, tenemos que estar enchufados a la vida. Las personas que no están enchufadas a la vida, que permanecen por inercia en zona de confort, cualquier cambio que les pidamos, por pequeño que sea, es como descongelarles, ¿eh? Y entonces pasar de estar congelado a estar descongelado, pues eso implica una adaptación, una aceptación de la realidad y sobre todo una seguridad personal. Entonces yo animo a todos los emprendedores y emprendedoras a que estéis conectados con la vida. Permanecer en zona de confort simplemente nos anuncia control, inercia
y miedo a funcionar distinto. O sea que podemos decir que incluso salir de Claro, la zona de confort es reinventarse, ¿no? De cierta forma. Claro, Mar, Es llevar a un cambio. claro, porque si tú estás conectado con la vida, de alguna manera estás siempre modificando la realidad, te estás construyendo. Aunque las cosas sean complicadas, la complicación es algo bueno porque nos permite crecer, nos permite transformar la realidad y nos permite afianzar nuestros recursos. Sí, por ejemplo, las personas que huyen del conflicto, que tienen miedo al conflicto, el conflicto es bueno, porque sin el conflicto no podemos avanzar, no podemos comunicar y no podemos crecer. Entonces, claro, estar conectado con la vida nos asegura que gestionamos la vida y nos asegura que sabemos quiénes somos. Y aunque tengamos miedo, la valentía, el concepto de valentía de hoy, es las personas que avanzan a pesar de su miedo. Entonces necesitamos valientes, no necesitamos héroes, necesitamos claro. personas valientes, humildes y sencillas que avancen a pesar de su miedo, ¿no? Y eso les permite estar siempre en un tono adaptativo, y no en una zona de confort que cuando algo me cambia la vida, me quedo paralizado, me quedo bloqueado y no sé dar respuestas, ¿no?, a un agente de cambio. Y en la vida está para que nos pasen cosas. La vida es bonita porque nos pasan Claro. cosas. Y aparte que Entonces, tú estamos fíjate cambiando, ¿no? Claro, Desde que que no nos nacemos pasase nada estamos de la vida, cambiando. ¿no? Claro, claro. Imagínate que tienes un amor y te dura toda la vida, nunca pasa nada. Pues hombre, tienen que pasar cosas, ¿no? Para que Claro. tenga un poco de salsa, pues la Para vida que hay sea que vivirla. interesante, claro. Claro, hay que vivirla, si no, fíjate tú. Claro. Que sería Así aburrido incluso la tal vida, ¿no? cual. Si todo fuera lineal, si todo fuera totalmente lineal. no fuera neutro, no se puede. Pero es que hemos nacido para vivir y la vida tiene que estar llena de Claro, cosas. La vida nos tienen que pasar cosas. Entonces vivir en un entorno predecible es difícil, es difícil. Por eso la gente ha vivido hasta ahora en un entorno muy predecible, ¿sí? Y cuando nos viene un tsunami como esto, la mayoría de Bueno, la gente se queda en shock emocional o se queda en bloqueo. Porque salir de una zona claro que sí. estática a pasar a otra zona te vuelve líquido. Y cuando hablamos de líquido, quiere decir que las personas pues no saben cómo afrontar eso. Si hubieran estado más conectadas con la vida, poquito a poco, les sería más fácil, ¿no?, ir no, haciendo y ir adelantando. Entonces, por eso la gente ahora está mucho en shock, está mucho en miedo, está mucho en sufrimiento interno y está claro. mucho en desconfianza. ¿Qué voy a hacer yo? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar con esto? Ahora mi trabajo, ahora mi familia. Lógicamente las personas están ahora en ese tsunami emocional que al final es un bloqueo. Sí, Pero no porque totalmente. no puedan, sino simplemente porque tienen que parar y tienen que conectar con su arquitectura emocional, es decir, tienen que conectar con su capacidad y con sus recursos que la tienen, ¿eh? O sea, nadie es más que nadie, todos tenemos un montón de recursos, solamente tenemos que aprender a conectar con ellos. Y seguro, Claro, y seguro a verlos. que salimos adelante y tomar conciencia y trabajar con la realidad y desde ahí es más fácil que hagamos poquitas cosas que nos hagan sostenibles y que den respuesta al mundo adaptativo en el que vamos a tener que estar. Es Y como eso, abrir un poco, ¿no? La visión. Creo que cuando uno está claro, y bloqueado, uno tiende como a no ver el panorama y es muy claro, difícil cuando estás de bloqueado es verlo. como si estuvieras en un túnel, que no ves la salida, pero es que la salida está justo en ese túnel en el que tú te sientes bloqueado. Solo tienes que parar y conectar con tus fortalezas. Y a veces hay que pedir ayuda, y es verdad que la gente no pide ayuda. Y a veces esa educación que nos han Se dado de la cierran. infancia, claro, a veces esa educación que nos han dado de la infancia nos impide pedir ayuda. Cuando sí uno pide ayuda, es el primer acto de valentía para poder empezar a salir de ese túnel y poder empezar a conectar con esa arquitectura emocional que todas las personas tenemos. Wow, Claro que súper sí, interesante. creo que es lo que más Sí. nos puede costar en estos momentos, porque con eso de la cuarentena muchas personas están como en, ¿y ahora qué voy a hacer con mis cosas? ¿Qué voy a hacer con mi vida si todo se vino abajo? Y Bueno, ese, muchas personas entran eh, en, claro, entran en una fase que llamamos emocionalmente de distimia. Yo te lo cuento. La fase de distimia es una fase que dices, ostras, yo ahora me siento vacío, ¿no? Ahora estoy en un vacío que no sé qué va a pasar. Y claro, esa sensación de vacío, cuando tú no has conectado con tus fortalezas internas y con tus recursos internos, esa es una fase de distimia, esa fase es una antesala a la depresión. Entonces, claro, por eso muchas personas, ¿no?, antes de la depresión pasan por esa fase de distimia. Ostras, qué vacío siento, no sé qué hacer con esto me viene grande, estoy en esa zona de confort, tomo contacto con este vacío y no me siento capacitado para tener recursos para salir de esto. Y entonces esa fase wow, de distimia es la antesala de lo que los profesionales clínicos llaman la depresión, ¿no? Y los profesionales emocionales llamamos también la antesala a ese proceso depresivo.
¿qué va a ser de mí? Me meto en la cama, no quiero hacer nada. ¿Qué problemas? Claro, si tú conectas con esas fortalezas internas que todos tenemos y eres humilde para pedir ayuda, ¿no? No hay ningún problema en que tú poquito a poco vayas teniendo la capacidad suficiente y el pensamiento positivo para ir adaptándote a la nueva realidad. ¿Eh? Ahora, si tú por la educación, insisto mucho en esto, si tú por la educación que has recibido en tu casa te han dicho frases como no hay que pedir ayuda, tienes que tirar solo, no necesitas a nadie, Incluso en la escuela, ¿no? Que te en la enseñan a ir escuela, solo. Sí. los Que nos agentes, crían en eso. los agentes sociabilizadores, Marc. Pedir ayuda es de tontos, mejor no pedirla, Total. uno tiene que ser fuerte. O cuando te dan estos mensajes y tú no los desmontas, no los pones en cuestión, no los revisas y te los creas, pues claro, Se me en un dejan momento ahí. como este, dices, ostras, yo voy a pedir ayuda para que, si total, no, pues hay que desmontar esas creencias para que nos impidan avanzar, que no nos impidan avanzar y que nos conecten con la realidad de la construcción que todo el mundo tenemos. O sea, todo el mundo somos maravillosos internamente, somos material sensible y estamos con muchas capacidades y muchos recursos. Solo a veces No los alguien nos vemos. tiene que acompañar para echarnos una mano a conectar con esas capacidades. Nada más, ¿eh? Aquí nadie es más que nadie. Todo el mundo somos seres tremendamente inteligentes, seres sociales y seres con capacidades múltiples. El ser humano es extraordinario. Claro, hay que desmontar algunas creencias de la infancia que nos impiden avanzar y hay que conectar con esas capacidades que te conectan con la vida. Y poquito a poco, ir gestionando todas las situaciones que la vida nos pone por delante. Total. Como nosotros nos decimos aquí a veces en el programa que todos tenemos como esa luz interior y hay que darle como pasos que Claro, brille y después brillen otras personas como uno. Bueno, Miriam, ¿qué te ese parece? Hacemos potencial. una pequeña pausa y Hacemos luego una venimos. pausita. Sí, sí, Vale, luego traemos esos Ahora tips para que regresamos. nos conectemos con esa arquitectura interior como comunidad, ¿vale? genial. Súper, vamos a la pausa y ya volvemos, ¿vale? El confinamiento es lo mejor que te ha pasado en tu vida, si me preguntas. Porque 6, 8 semanas. ¿Cuándo alguien tuvo unas vacaciones así? Oh, no puedo ir a ninguna parte. Ese no es el punto. Tienes tiempo. Y súper, estamos otra vez aquí con Miriam. Ella es coach especialista en desarrollo humano y estamos hablando ahora de la reinvención y nos vamos a ver con unos tips y unas claves prácticas para conectarnos con esa súper arquitectura interior y permitir brillar y reinventarnos y hacer eso que queremos ser, ¿ok? Miriam, vamos a ver qué tienes para ¿Qué comentarnos, para responder vamos con las con recetas de cocina? las recetas de Las cocina para cocinar recomendaciones, ese súper pastel interior, esa Vamos, torta. ese potencial, para sacar ese vamos a potencial. hacer un plato nuevo que se va a llamar arquitectura emocional, ¿no? Y vamos a ver cuáles van a ser los ingredientes, ¿eh? Uy, 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 Mira, uy. sí, bueno, pero todos tenemos ahí la sal, el vinagre, todas esas cositas las tenemos, ¿eh? Es ese contacto Vale, las tenemos, eso es lo con lo que importante. tenemos. Bueno, pues mira, vamos a hacer un plato, ¿qué os parece? Como el verano no sabemos si lo vamos a poder disfrutar bien, ¿no? Y no hemos tenido invierno, vamos a hacer un plato ahí entre medias, entre las dos Vale, de estaciones, otoño. de otoño, ¿vale? Para que la gente pueda hacerlo en casa de una forma sensible. Mira, para conectar un poco con estos soldaditos internos que tenemos, estos Mm, recursos, hay que hacer una cosa muy clara. Primero, pensar que conectar con la realidad que nos duela siempre es un aliado. Esconder la cabeza debajo del ala, pensar que las cosas mañana van a cambiar, que las cosas no suceden, no suele ser una buena receta para el primer plato de cocina. Es decir, no suele ser un buen fondo. Aunque la realidad nos duela, aunque nos haga daño, aunque no tengamos la tendencia a verla bien, conectar con la realidad es el mejor aliado para que tú poquito a poco vayas tomando decisiones. Eso es importante. Dos, una cosa importante es dejar también de pensar en lo que la gente va a pensar de ti. ¿Eh? No estar tan atento al Wow. juicio de las personas, no estar todo el día queriendo hacer lo que las personas, ¿no?, quieren que tú hagas para ser aceptado, para ser querido y para ser valorado. Al final uno tiene que respetarse y el respeto pasa, ¿no?, por estar tú contigo mismo y por darte ese lugar en vez de esperar a que otros te lo den. Y a veces, muchas veces, las personas están haciendo cosas para que los otros les acepten, les quieran y sobre todo les den el ok. Entonces hacen cosas a veces que no quieren hacer. Y tercero, es importante no evitar el conflicto, ¿vale? Y Débora, en este plato que vamos a hacer, no evitar el conflicto, porque el conflicto nos ayuda a tomar decisiones.
Y si no tomamos decisiones, la realidad no cambia. Esta es difícil, esta receta, ¿eh? Lo sé. Es Pero complicada porque uno... Pero como tenemos tiempo, podemos en la receta fallar y que un día nos De salga bien, sobra. otro día nos salga mal, no pasa nada. Pero ya verás como al final es un buen plato. Y luego confiar en ti. Confiar en ti. Mm. A veces hay un miedo que identificamos que en este plato puede ser la guindilla, que nos va a picar un poquito, que es el miedo. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a que las cosas nos salgan mal, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al juicio de las demás personas, ¿no? Entonces, claro, aunque tengamos esta guindilla interior, tiene que entender que en este plato que vamos a hacer, esa guindilla siempre va a estar un poquito. Entonces, el miedo al fracaso no existe. Las personas que nos puedan escuchar, el miedo al fracaso no existe. Solo existe el aprendizaje. Es decir, aunque este plato hoy no nos salga muy bien la primera vez que lo vamos a hacer, estaremos aprendiendo, pero nunca seremos unas personas fracasadas. Entonces, el fracaso es un concepto social y educacional muchas veces, que alguien nos ha vendido, que alguien nos ha puesto encima de la mesa para comer, ¿no? O que en casa nos lo han enseñado, pero el fracaso no existe, solo existe el aprendizaje. Entonces, si no hay aprendizaje, ¿no? No podemos modificar la realidad ni podemos curtir la arquitectura emocional. Necesitamos el error para poder seguir aprendiendo, pero nosotros no hablaremos nunca en emociones ni psicológicamente de la cultura del fracaso, hablaremos de la cultura del aprendizaje. O sea que si dejamos un poquito de guindilla en el plato y vamos mezclando estos ingredientes, a lo mejor la primera vez no sale bien, pero no importa que no salga bien, lo importante es que lo has hecho, lo importante es que lo has probado, lo importante es que Y tú lo que quieres aprendiste. haciéndolo y lo importante es que lo has compartido. Y si nos viene una crítica, qué bien que nos vienen las críticas porque gracias a las críticas también podemos mejorar. Con lo cual, ni nos ofendemos, ni nos sentimos fracasados, lo que hacemos es seguir aprendiendo, ¿sí? Con la cabeza alta, respetándonos, compartiendo y sobre todo teniendo la conciencia muy clara de que somos seres fantásticos y que todo está en nosotros. Y desde ahí el plato no saldrá a la primera, a lo mejor a la segunda, o a lo mejor a la O la tercera. tercera. Pero al final no lo vamos a comer seguro, ¿eh? No sé con qué ingrediente, con un vinito, con una cervecita, con un poquito de agua, no tengo ni idea. Pero al final el plato no lo vamos a Claro. comer. Ah, bueno. Vamos a comer. Creo que Y todo seguir está en no intentando, dejar de claro. intentarlo. No dejar de Correcto. intentarlo, Débora. Y una cosa muy importante, comunicar, comunicar, comunicar. No guardarte las emociones, ¿no? Si tú te guardas dentro de las emociones, al final las emociones se pudren. Entonces las emociones, cuando sentimos cosas, tenemos que sacarlas hacia afuera, tenemos que convertirlas en una acción. Si tú las emociones, lo que sientas, el miedo, la rabia, la impotencia, la ira, lo que sea, no lo conviertes en una acción, al final lo dejas dentro. Y todo lo que está dentro se pudre y Oh, no qué se fuerte. refresca. Luego, cuando sintamos ¿Y algo, cómo crees tú que hay que sacar esas emociones? Porque a pues mira, veces tenemos miedo a hacerlo. por ejemplo, Sí. tú a lo mejor a veces has sentido rabia o has sentido ira y has cogido un Claro. vaso y lo has roto contra la pared. Claro, ese comportamiento no está bien, pero eso te ha liberado de esa rabia momentánea. A veces cuando tú tienes miedo y te lo quedas dentro, no voy a decir esto por no ofender, por no hacer daño a la otra persona, es mejor comunicarlo de buenas formas, con buenas maneras, que no quedártelo dentro. Y las emociones hay que convertirlas en acciones. En el momento que tú las conviertes en acción, estás tomando una decisión. Y esa decisión te va a llevar a una realidad. Y tú con esa realidad, ¿no? Vas a empezar a transformar las cosas. Ahora, si tú no tomas una decisión y te quedas con las emociones dentro, evidentemente no modificarás la realidad Claro. ni estarás Sigues curtiéndote igual. emocionalmente. Con lo cual, si estamos en zona de confort, fíjate, Débora, estamos en zona de confort y encima sentimos emociones y estas emociones no las sacamos hacia afuera, no las compartimos, Ay. no tomamos decisión, al final lo que estamos haciendo es el túnel ese, meterlo muy dentro nuestro, crearnos ese vacío real y pensar que no tenemos herramientas para salir. Pero Claro, no es y que así no no las tenemos. podemos recrear Y nuevas quedan allí, cosas, ¿no? O sea, y teniendo va eso pasando el ahí. tiempo y las emociones van quedando Va allí. O pasando sea, el tiempo y eso puede durar durante toda una vida. Hay personas que dicen, ostras, no voy a decir esto por miedo a que el otro se enfade. Es que no se trata del otro, se trata de ti. O sea, la vida no es tanto lo que el otro hace, sino como tú gestionas lo que el otro hace. Si tú a mí criticas, yo no me voy a enfadar. Yo te lo agradeceré y te diré, ostras, Marc, Débora, muchas gracias, porque gracias a vuestra crítica yo puedo seguir mejorando. Esta es la actitud. Ahora, si tú me haces una crítica y yo me enfado, esta actitud de niño pequeño lo que me indica es que estás en zona de confort, que todavía no has conectado con tus recursos y que cualquier cosa que yo te diga te la vas a tomar como algo personal y te vas a defender. ¿Sí?
Entonces no necesitamos Claro. personas que se defiendan, necesitamos personas tranquilas, que actúen, que Que lo vayan poco a acepten, poco, ¿no? que Que compartan, lo hablan. que identifiquen esos soldaditos y esas fortalezas y sobre todo que sean valientes para decir tengo miedo y no pasa nada, tengo miedo al fracaso y no pasa nada, necesito ayuda y no pasa absolutamente nada, porque Es natural incluso. la actitud humilde siempre es mucho más natural y mucho más inteligente que no ir de prepotente o ir de algo que uno no es, ¿no? La humildad es un buen ingrediente fundamental para este plato que vamos a hacer, ¿no? Y entonces desde aquí yo creo que la gente, siendo humilde, conseguimos más cosas que de otra manera. A mí por lo menos me ha ido muy bien en la vida Totalmente. siendo humilde y creo que es una buena receta esta, Uno de bueno, los como caminos. De ingrediente. ahí parte, ¿no? De poder De- sacar, compartir lo que sientes, ¿no? sí. Luego nos comeremos esa torta, ¿eh? Bueno, vamos a ver la Y va a torta. ser fantástica. Porque le he Total. puesto, le he puesto la leyendita Liberadora. esta del miedo. Acuérdate que le he puesto Ah, un es poco liberador, ¿eh? Liberadora, totalmente. liberadora. Liberadora. La torta de la Sí, liberación bueno, emocional. si pica un poquito, tomamos un poquito de vino, cerveza y se pasará, o de agua, ¿no? Y si Y no no pica, pasa pues nada. habremos aprendido que podemos también tomar agua ligerita, ¿no? Ir más frescos por la vida, más ligeritos de equipaje y al final más sostenibles. Y la gente tiene que sonreír, ¿no? Y a veces la gente pierde la sonrisa y nadie sabe quién puede enamorarse de su sonrisa si no la tiene. O Wow, sea que actitud positiva, confianza, así contactar con es. la realidad y a comernos los platos que nos vengan, que ya iremos Claro, pasándolos con serán agua, súper con vino, con sabrosos. cervecita, con algo, los pasaremos para que estén bien. Genial, Totalmente de Miriam. Estuvo acuerdo. súper esa receta. Yo creo que se nos está acabando el tiempo y Sí, vale, vale. sí, Bueno, pero ha estuvo sido un placer, genial. ¿eh? Ha sido un placer Totalmente, Miriam. compartir. Gracias a Gracias a los ti. dos. Muchas gracias. Ha ¿Eh? sido un placer Ha sido Vale. tenerte súper. No, aquí. un besito. Antes de irnos, Hasta despedimos. luego. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita y participar en nuestro Super Festival de Cine. Tenemos obras de 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto pueden participar, donde nos inviten a la reflexión y muestren quién se están convirtiendo. Y bueno, nos muestren esa torta liberadora que están cocinando, ¿vale? ¿Y qué la están haciendo? Muy Y bien. que la están haciendo. Hasta Así que luego, bueno, chicos. muchas gracias. Chao, Débora. Un besito. Bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. No se te olvide seguirnos en Instagram a la cuenta de @sequien_quiera ser.